En el mismo espacio de tiempo, los precios que recibieron los productos brasileños por cada bolsa de café se redujeron a la mitad. ¿Quiénes son los intermediarios? 6 empresas norteamericanas disponen de más de la tercera parte del café que sale de Brasil, y otras 6 empresas norteamericanas disponen de más de tercera parte del café que entra en los Estados Unidos. Son las firmas dominantes en ambos extremos de la operación. La United Fruit, que ha pasado a llamarse United Brands mientras escribo estas líneas, ejerce el monopolio de la venta de bananas desde América Central, Colombia y Ecuador, y a la vez monopoliza la importación y distribución de bananas en Estados Unidos. De modo semejante, son empresas norteamericanas las que manejan el negocio del café, y Brasil solo participa como proveedor y como víctima. Es el Estado brasileño el que carga con los stocks cuando la sobreproducción obliga a acumular reservas. ¿Acaso no existe, sin embargo, un convenio internacional de café para equilibrar los precios en el mercado? El Centro Mundial de Información de Café publicó en Washington en 1970 un amplio documento destinado a convencer a los legisladores para que los Estados Unidos prorrogaran en septiembre la vigencia de ley complementaria correspondiente al convenio. El informe asegura que el convenio ha beneficiado en primer lugar a los Estados Unidos, consumidores de más de la mitad del café que se vende en el mundo. La compra del grano sigue siendo una ganga. El mercado norteamericano, el irrisorio aumento del precio del café, en beneficio, como hemos visto, de los intermediarios, ha resultado mucho menor que la alza general del costo de la vida y del nivel interno de los salarios. El valor de las exportaciones en los Estados Unidos se elevó entre 1960 y 1969 una sexta parte, y en el mismo periodo el valor de las importaciones de café, en vez de aumentar, disminuyó. Además, es preciso tener en cuenta que los países latinoamericanos aplican las deterioradas divisas que obtienen por la venta del café a la compra de esos productos norteamericanos encarecidos. El café beneficia mucho más a quienes lo consumen que a quienes lo producen. En Estados Unidos y en Europa genera ingresos y empleos y moviliza grandes capitales. En América Latina paga salarios de hambre y acentúa la información económica de los países puestos a su servicio. En Estados Unidos el café proporciona trabajo a más de 600.000 personas. Los norteamericanos que te distribuyen y venden el café latinoamericano ganan salarios infinitamente más altos que los brasileños, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños o haitianos, que siembran, cosechan el grano de las plantaciones. Por otra parte, la CEPAL nos informa que, por increíble que parezca, el café arroja más riqueza en las arcas estatales de los países europeos que la riqueza que deja en manos de los países productores. En efecto, en 1960 y 1961 las cargas fiscales totales impuestas por los países de la Comunidad Europea del café latinoamericano ascendieron a cerca de 700 millones de dólares, mientras que los ingresos de los países abastecedores en términos de valor FOB de las mismas exportaciones solo alcanzaron a 600 millones de dólares. Los países ricos, predicadores del comercio libre, aplican el más rígido proteccionismo contra los países pobres, convierten todo lo que tocan en oro para sí y en lata para los demás, incluyendo la propia producción de los países subdesarrollados. El mercado internacional del café copia de tal manera el modelo de un embudo que Brasil aceptó recientemente imponer altos impuestos a sus exportaciones de café soluble para proteger proteccionismo al revés. Los intereses de los fabricantes norteamericanos del mismo artículo. El café instantáneo producido por Brasil es más barato y de mejor calidad que el floreciente industria de los Estados Unidos, pero el régimen de la libre competencia está visto, unos son más libres que otros. En este reino del absurdo organizado, los catástrofes naturales se convierten en bendiciones del cielo para los países productores. Las agresiones de la naturaleza levantan los precios y permiten movilizar las reservas acumuladas. Las feroces heladas que asolaron la cosecha en 1969 en Brasil condenaron a la ruina a numerosos productores, sobre todo los más débiles, pero empujaron hacia arriba la cotización internacional del café y aliviaron considerablemente el stock de 60 millones de bolsas, equivalente a 2/3 de la deuda externa del Brasil, que el Estado había acumulado para defender los precios. El café almacenado, que se estaba deteriorando y perdía valor progresivamente, podía haber terminado en la hoguera. No sería la primera vez. A raíz de la crisis de 1929, que echó a bajo precios y contrajo el consumo, Brasil quemó 78 millones de bolsas de café. Así ardió en llamas el esfuerzo de 200.000 personas durante 5 zafras. Aquella fue una típica crisis de una economía colonial, vino de fuera. La brusca caída de las ganancias de los plantadores y los exportadores del café en los años 30 provocó, además del incendio del café, un incendio de la moneda. Este es el mecanismo usual en América Latina para socializar las pérdidas del sector exportador. Se compensa una moneda nacional a través de las devaluaciones, lo que se pierde en divisas.
Pero el auge de los precios no tiene mejores consecuencias. Desencadena grandes siembras, un crecimiento de la producción, una multiplicación del área destinada al cultivo del producto afortunado. El símbolo funciona como un boomerang, porque la abundancia del producto derriba los precios y provoca el desastre. Eso fue lo que ocurrió en 1958 en Colombia, cuando se cosechó el café sembrado con tanto entusiasmo cuatro años antes, y ciclos semejantes se han repetido todo lo largo de la historia de este país. Colombia depende del café y su cotización exterior hasta el punto que en Antioquia, la curva de matrimonio responde ágilmente a la curva de los precios del café. Es típico de una estructura dependiente, hasta el momento propicio de una declaración de amor de una loma antioqueña. Se decide en la bolsa de Nueva York.